La Fórmula 1 es la categoría que todo piloto ansía conquistar, por ello las escuderías usan esta ambición de éxito para pulir pilotos y llevarlos a lo alto del deporte motor. Pero muchos, sobre todo de la vieja escuela, demostraron su versatilidad pudiendo conquistar otras categorías o llegaron a la Fórmula 1 ya con el estatus de leyenda o de futura promesa. Por ello ponte cómodo que hoy te presento a los campeones mundiales que triunfaron fuera del Gran Circo. Jacques Villeneuve tuvo una cuna de oro. El legendario Gilles Villeneuve era su padre y su tío, que también se llamaba Jacques, cosechó éxitos en el circuito americano, además de participar en algunos GPs de la Fórmula 1. Como pupilo de su tío comenzó a escalar en las fórmulas inferiores, aterrizando en la kart en 1994, finalizando segundo en la Indy 500 de ese año y ganando su primera carrera en Road America. En 1995 consiguió ganar en el Brickyard, además del campeonato de la kart, ganándose un boleto para Williams en 1996, donde se coronó como campeón mundial en 1997, esa meta que su padre nunca pudo conseguir. Pero lamentablemente para él, cuando llegó a la cima se tropezó y se cayó al fondo del abismo, porque su carrera se fue en descenso absoluto. Saltó a BAR en 1999 como la gran estrella del naciente equipo tabacalero, y se retiró de la Fórmula 1 en Sauber el 2006 cuando le reemplazaron con Kubica por una lesión y, según sus palabras, no quiso entrar en una potencial pelea por el asiento porque él ya había probado quién era. Desde eso participó en la NASCAR, la V8 Supercars, el Mundial de Rallycross, fue segundo en Le Mans el 2008 con Peugeot e incluso fue a la Fórmula E, donde en su tercera carrera tuvo un incidente haciendo la maleta de inmediato para partir a nuevos rumbos, además de volverse calvo, hacer música y soltar bilis cada vez que opina sobre pilotos de la Fórmula 1. Sinónimo de versatilidad es Jim Clark. El escocés volador lo ganó todo en la Fórmula 1, conquistando 2 títulos mundiales con Lotus, aunque luego de ganar el Gran Premio de Sudáfrica de 1968 perdió la vida en Hockenheim. Esta era una carrera de Fórmula 2 donde él no quería correr, pero lo obligaron por temas de auspiciadores. Pero un poco más atrás, el gran resultado que lo puso en el mapa mundial llegó 8 años antes en Le Mans, donde finalizó tercero junto a Roy Salvadori en un Aston Martin DBR1, solo por detrás de las poderosas Ferraris 250. En su primera Indy 500 en 1963 fue segundo, retirándose en la de 1964 y ganándola al fin en 1965, consiguiendo otra segunda posición en 1966 por detrás de un viejo conocido, Graham Hill. A eso toca sumar su absoluto dominio en la Tasman Series en Oceanía, donde ganó 3 de los 4 campeonatos en los que participó entre 1965 y 1968, donde varios pilotos de la época de Fórmula 1 participaban. Además, conquistó el Campeonato Británico de Turismos de 1964. Por ello es una pena que Clark partiera en 1968, ya que su potencial era infinito y fácilmente pudo ganar Le Mans y quién sabe cuántas categorías más para transformarse en el mejor piloto de la historia. A Fittipaldi no lo para nadie, y su participación en las 6 horas de Sao Paulo el 2014 con 67 años son prueba de ello. El patriarca del legendario apellido debutó en Fórmula 1 con Lotus en 1970, obteniendo en el equipo de Colin Chapman el título mundial de 1972. Saltaría a McLaren en el 74 donde consiguió su segundo título mundial, para luego ayudar a su hermano en su equipo Copersucar, donde valieron bastante verga, tanto que Fittipaldi se retiró de las carreras en 1980, aunque al menos lograron 2 podios. Retornó a los circuitos en la kart en 1984 y solo le tomó un año empezar a ganar carreras. En 1989 al fin conquistaba la Indy 500 además del campeonato americano, lo que le dio un ticket para 1990 en el equipo Penske. Si bien no pudo ganar otro título en la kart, obtuvo otra victoria en la Indy 500 en 1993, además de un rico juguito de naranja. Y como curiosidad adicional, aquel año Bigote Cósmico le ganó el título de la kart al Patillas Celestiales. Lamentablemente para el brasileño, un duro incidente en Michigan acabó con su carrera deportiva, y desde entonces participó de manera ocasional en distintos eventos del motorsport. Con una de las carreras deportivas más largas en la historia y victorias en la Fórmula 1, la IndyCar, el Mundial de Resistencia y la NASCAR,
Andretti es una de las máximas leyendas del mundo motor. El italoamericano ganó la Daytona 500 en 1967, 3 campeonatos de la USAC en 1965, 66 y 69, mismo año donde ganó la Indy 500 y el Pikes Peak International. Debutaría en la Fórmula 1 con Lotus en 1968 y ganaría en su debut con Ferrari en 1971. Hasta ese momento Andretti aparecía de manera ocasional en el Gran Circo, pero su salto como full-time driver llegó en 1975 junto a Parnelli Jones, ganando en 1978 su título mundial en su retorno a Lotus. Una vez dejó la Fórmula 1 saltó de vuelta a la IndyCar donde ganó el título en 1984. Su única piedrita en el zapato, lo salado que fue en la Indy 500. Participó desde 1965 a 1994, perseverancia no le faltó para intentar repetir la victoria del 69, lo que amplió el mito de que le echaron una maldición para que no la ganara nunca más. Lo siento Andretti, pero no se puede tener todo en la vida. Como dato curioso, Andretti participó en tantos eventos y tantas carreras que ni siquiera él recuerda muchas de sus victorias, así que su palmarés es más extenso del que tenemos actualmente. Surtees es una leyenda absoluta del MotoGP, lo ganó todo en las motos, literalmente entre 1958 y 59 ganó todas las carreras en las categorías 350cc y 500cc. En total, el británico consiguió 4 títulos mundiales de MotoGP y en el último, el de 1960, lo compaginó con la Fórmula 1, debutando esa temporada con Lotus en el Gran Premio de Mónaco y logrando en casa para el Gran Premio de Gran Bretaña su primer podio al finalizar segundo. Su enorme talento despertó el interés de Ferrari que le fichó en 1963, transformándose en la gran esperanza de Maranello para conseguir un título mundial, tarea que consiguió en 1964. Rozó el título mundial de 1966 ya que finalizó como subcampeón, en un año donde ganó el Gran Premio de Bélgica como piloto de Ferrari y el Gran Premio de México ya como piloto de Cooper. Se transformó en la figura de Honda en 1968 hasta que le intentaron obligar a pilotar un ataúd con ruedas que se lo terminó comiendo el infortunado George Slesser en el Gran Premio de Francia. Participaría desde 1970 al 72 con su equipo propio, pero no logró mucho éxito, mientras que su único gran resultado en Le Mans fue una tercera posición en 1964 con una Ferrari 330P. Pero sin dudas, su inquebrantable récord vigente por más de 50 años como único campeón de MotoGP y de Fórmula 1 es el máximo testimonio del enorme talento de Surtees. Las grandes actuaciones de Phil Hill en el mundo de la resistencia le pusieron en la órbita del commendatore Enzo Ferrari, quien le fichó en 1956. Con la escudería consiguió 3 victorias en Le Mans en 1958, 61 y 62. Pero Hill solo tenía una meta, pilotar en la Fórmula 1, y su jefe, el bueno de Enzo, se lo negó todas las veces. Por ello es que debutó en 1958 con una Maserati en el Gran Premio de Francia, y obtuvo su ansiado asiento de la peor manera posible, ya que las pérdidas de Peter Collins y de Luigi Musso obligaron al commendatore a ponerlo al volante. Rápidamente destacó consiguiendo 2 podios en sus 2 primeras carreras y en 1960 ganó el Gran Premio de Italia, la primera victoria para un estadounidense en Fórmula 1 si no contamos la época de la Indy 500 en el calendario durante los 50s y la primera en un Gran Premio desde la de Jimmy Murphy en el Gran Premio de Francia de 1921. Su título de Fórmula 1 también llegó de manera trágica, ya que se peleaba el título con su compañero Wolfgang von Trips, quien perdió la vida en la temporada 61 en el desastre de Monza, donde el alemán se llevó la vida de varios espectadores. Pero luego de su título mundial, su paso por la Fórmula 1 se fue a la Berger cuando abandonó Maranello en 1962. Mientras que la Resistencia consiguió victorias en las 12 horas de Sebring, los 1000 kilómetros de Buenos Aires y Nürburgring, además de los 2000 kilómetros de Daytona, una Targa Florio y 3 victorias en las 24 horas de Le Mans. Todo esto le convierte en una absoluta leyenda del mundo de la resistencia. La curiosa carrera de Hill en Fórmula 1 inicia como mecánico de Lotus y de alguna manera pudo convencer a Colin Chapman para ganarse un asiento, pero le fue como en la Berger, sumando retiros sin parar, y firmaría en 1960 por sus rivales, BRM. Ellos fueron su catapulta a la fama, ya que con los británicos fue campeón en 1962 y subcampeón desde 1963 al 65, destacando el campeonato del 64 que perdió por solo un punto.
Colin Chapman y Graham Hill reunirían fuerzas en 1967 formando una dupla de oro con Jim Clark. Pero cuando el escocés volador partió en 1968, Hill quedó con la responsabilidad de comandar al equipo Lotus, logrando el título mundial esa misma temporada. Posteriormente, y como en muchos casos, luego de la gloria vino la valida de Berger. En 1969 solo obtuvo una victoria, teniendo un serio incidente en Estados Unidos que fácilmente lo pudo mandar al otro mundo. Pasaría por varios equipos hasta debutar con el suyo en 1975, pero en su máxima época de esplendor Mr. Mónaco le ganó en su debut la Indy 500 de 1966 a su gran rival, Jim Clark. Pero la suerte no la acompañó el 67 y el 68 ya que se retiró en las dos carreras. Intentó conquistar Le Mans desde 1958, consiguiendo solo retiros. Su único buen resultado era una segunda posición junto a Joe Bonnier en 1964. Y finalmente junto a Henry Pescarolo y a bordo de un Matra en 1972 se transformó en el primer y único piloto hasta la fecha en conseguir la triple corona, Le Mans, Indy 500 y el Gran Premio de Mónaco. Lamentablemente, Hill perdió la vida en un accidente aéreo en 1975, pero su nombre, jamás olvidado, volvió a las primeras planas en 1996, cuando su hijo Damon consiguió el título mundial de la Fórmula 1. Alonso, quien debutó con Minardi el 2001, no le temblaron las manos cuando le ofrecieron el asiento de Renault, lo que significaba enfrentar a uno de los pilotos más exitosos de la historia de la categoría reina, el Kaiser Michael Schumacher y su imbatible Ferrari. El asturiano finalizaría con el dominio de la escudería, consiguiendo el bicampeonato en 2005 y 2006. Si bien no consiguió un tercer título mundial, se transformó en candidato para todas las temporadas en las que tuvo un auto para pelear. Pero cuando retornó a McLaren en el 2015 se tuvo que comer un auto que se rompía con solo mirarlo. Por esto empezó a probar suerte fuera de la Fórmula 1. Participó en 3 ediciones de la Indy 500, fallando en todas, siendo la más humillante la de 2019, cuando McLaren ni siquiera se pudo clasificar al evento. Saltaría al mundo de la resistencia donde sí obtuvo éxito, ya que ganó en 2 ocasiones las 24 horas de Le Mans en 2018 y 2019, además de las 24 horas de Daytona en 2019 y el Campeonato Mundial de Resistencia de la temporada 2018-2019. En el 2020 corrió por primera vez en el Dakar, donde finalizó 13º en la general y 6º en su clase, quedando como el mejor novato. Y 2021 le trae de vuelta a Fórmula 1 junto al renovado Renault, que ahora es Alpine, y a pesar de sus 39 años, el asturiano tiene energía para rato, y quién sabe si algún día se le da la chance para ganar la Indy 500 e igualar al legendario Graham Hill. Con esto finalizamos la lista. ¿Qué piloto crees que faltó? Pensé en añadir a Fangio, ya que corrió en carreras de todas las categorías del universo, ganando algunas muy importantes como la carrera panamericana, pero ya que solo corrió una vez en la Indy 500, donde no se pudo clasificar en 1958 y se retiró en las 4 carreras que disputó Le Mans, lo dejé fuera a pesar de su enorme palmarés. Si apoyan este video se puede venir una segunda parte, pero con pilotos que nunca ganaron el título mundial y que les fue bien fuera de la Fórmula 1. Así que dejen su me gusta, suscríbanse y denle a la campanita que es gratis y así no se pierden nada del contenido semanal. Además, les invito al Discord donde pueden dejar sus peticiones y pasar un buen rato con la gente memera de allí. Links en la pantalla y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox, te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video.